Álvaro Solón Becerra es un novelista moderno cachaco, además magistrado, diplomático y periodista. Nació en 1922 y murió en el 87. En su edad madura decidió empezar a escribir, autor de Un tal Bernabé Bernal, Don Simeón Torrente ha dejado de beber, Al pueblo nunca le toca, El delfín y Un ocaso en el cenit, Alzate Avendaño. Utiliza en sus obras el humor para describir los hechos. En Al pueblo nunca le toca cuenta la historia política de nuestro país desde 1918 hasta 1978. 60 años, 6 generaciones en las que el poder fue para todos menos para el pueblo. Baltasar Riveros, orgulloso de su sangre roja que no necesitaba para recordar a su glorioso Partido Liberal, del cual desde su tatarabuelo eran afiliados. Franco y ateo, nervioso, extrovertido y muy optimista, padre de 9 hermosas criaturas, cada uno con nombres de los próceres y heroínas de la Revolución Nacional. Los angelitos homenajeaban a Rafael Uribe Uribe, a 2 generales, 3 políticos y las hermosas niñas a la Policarpa, Antonia Santos. Y cómo lloró la menor de pensar su futura y dolorosa muerte cuando le explicaron por qué se llamaba Juana. Finalmente lo acompañaba su esposa Zoila, mujer echada pa'lante. Hacía rendir los 30 pesos que se ganaba de su sueldo su queridísimo esposo, que siempre le aseguró hasta con rabietas que algún día el pueblo estaría en el poder. Su más entrañable amigo y enemigo político era Casiano Pardo, un godo de pies a cabeza, camandulero, pequeño, obeso, malicioso, calculador, hipócrita, enamorado y devoto de todos los santos habidos y por haber, coleccionista de ropa interior, hasta 287 muestras tuvo en su ropero. Sus tertulias diarias a las 6 p.m. eran única y exclusivamente para hablar de política y nunca faltaban frases como no hay godo bueno ni trago malo, todos ustedes son iguales, iguales de pícaros, de asesinos, iguales de vergajos. Y arremetía a Casiano, miente cachiporro y jue, más pícaros serán ustedes y su abuela, no me la nombre godo arrastrado, soy capaz de partirle el alma. Y furiosos se iban para sus casas, jurando nunca más volver a aquel lugar para el otro día estar allí, sin cita acordada, nuevamente debatiendo y madreándose al calor de un buen tinto. Por sus labios pasaron el presidente conservador Marco Fidel Suárez, derrotando al maestro Guillermo Valencia, que de política no sabía, pero de letras sí. Primera derrota de Baltasar, quien siempre decía a su amigo, esta vez al pueblo sí le toca llegar al poder. Pedro Nel Ospina, conservador como su padre, ahora expresidente, miembro de una de las familias reinantes, le dio la segunda derrota a Baltasar, con el general Ospina. Al pueblo tampoco ahora le tocaba. Al pueblo no le daban pan, pero sí circo, y seguían embruteciéndose a punta de chicha. La masacre de las bananeras, trágico episodio en nuestra historia. Fue en 1926 bajo el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez, sin opositor liberal, para no pasar la vergüenza de la derrota otra vez. En aquella época, la religión era una sola con el Partido Conservador. En palabras de un godo de aquel tiempo, esto se veía así. El sacrosanto Partido Conservador, fundado por nuestro Señor el mismo día en que pronuncié el sermón de la montaña, según acta que conservo en mi casa, al que pertenecieron todos los apóstoles, excepto Judas, quien como buen traidor era liberal. Ahora sí le llegó el poder al pueblo, decía Baltasar, ingenuo cuando en 1930 ganó el liberal Olaya Herrera, derrotando al ahora conservador Guillermo Valencia. Era más fácil saber qué pensaba un espía japonés que este presidente, y el pueblo no vio ni un centavo de este gobierno. Otro liberal llegó al poder, el pueblo no, en 1934, pero nada cambió, pues este Alfonso López Pumarejo, aunque asustó a los ricos con reformas tributarias, los pobres siguieron siendo pobres y Zoila nada que estrenaba ni un delantal. ¿Nos suena el apellido Santos? Pues sí, señores. Desde 1937 el país los acogió en el poder,
con Eduardo Santos, propietario de El Tiempo, y de quien ni siquiera el más inocente de los liberales, al estilo Baltasar, pudieron esperar nada porque, según el autor, no hizo nada. Después del periodista Santos vino la reelección de Alfonso López Pumarejo, pues unos pequeños negocios de su hijo López Michelsen lo obligaron a renunciar un año antes. Es ahí cuando aparece en escena pública Jorge Eliezer Gaitán, penalista brillante y hombre de ideas aparentemente nuevas, buen orador, recordó la masacre de las bananeras y fue buen alcalde de Bogotá, ministro de Educación y de Trabajo. Para Baltasar era un hijo del pueblo, su mirada, igual que las de aquellos que han sufrido en la vida, poseía la convicción, la rebeldía y la elocuencia de los grandes caudillos populares. Tal vez por eso le dolió tanto su muerte. Sintió que él se moría también, y cuando la rebelión pensó que ahora sí el pueblo va al poder, pero se sintió decepcionado cuando solo incendiaron, robaron, mataron como animales sin Dios ni ley, y la única oportunidad de bajar a esos políticos de pacotilla la habían desaprovechado. Pronto llegó, pese a exceder su autoridad, el general conservador Rojas Pinilla derrocando a Laureano Gómez, pero el abuso de autoridad, cuando masacró una marcha estudiantil y a otro tanto en la Plaza de Toros por abuchear a su hija, lo llevó a la caída y fue condenado por un insignificante contrabando de ganado. Nació entonces en 1958 el Frente Nacional, y liberales y conservadores se traspasaron el poder de gobernar y robar al pueblo durante 16 años. Como si no fuera poco, después de 16 años de completa miseria social, educativa, de salud, transporte y progreso, los candidatos presidenciales para gobernar de 1974 al 1978 eran tres delfines, y el delfín ganador es Alfonso López Michelsen, ese que hizo negocios raros cuando su papá fue presidente, pero Colombia siempre ha tenido mala memoria. Para los que no habíamos nacido en esa época o éramos muy pequeños, Michelsen fue alguien así como un Jerónimo o un Tomás Uribe. Este libro se terminó de escribir en 1979 y Baltasar, tras 60 años de pelea con su amigo, por fin entendió que ese godo arrastrado siempre había tenido la razón y al pueblo nunca le toca.